violencia en contra de niñas, niños, adolescentes se multiplica día a día, creciendo en cifras de homicidios, creciendo en cifras de violencias, y esta nos parece que es probablemente una de sus expresiones más perversas. Pero aunque estemos en el terreno de lo inefable, pues por supuesto que por Tadeo y en su memoria hay que nombrarlo, hay que recordarlo y hay que exigir justicia también. Ahí donde se establece esta suerte de espacio de luto social, este duelo rabioso que las organizaciones de la sociedad civil estamos convocando a través de esta conferencia de prensa, debe entrar la acción del Estado. ¿Y por qué debe entrar? En un primer término, porque cualquier explicación que exista sobre qué sucedió tiene implicaciones de autoridades. Ya lo adelantaba Paola Zavala en su artículo del País, uno de los primeros que se publicaron en este sentido. Sea cual sea la explicación, una vez que la investigación arroje un poco de luz sobre qué es lo que sucedió, habrá implicación de autoridades y habrá un escenario de corrupción que habrá que denunciar y desmantelar. Cuanto más se sabe, parece que más se complica este asunto, y probablemente el límite delirante de esta complicación externa sean precisamente las declaraciones amenazantes del gobernador Barbosa. De ahí la importancia de que recordemos que en todo este asunto tiene que velar el interés superior de la niñez, y este interés superior es un principio mandatado desde la Convención de los Derechos del Niño, derivado en la legislación nacional, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que es al mismo tiempo un criterio orientador de políticas públicas, un criterio de ordenamiento legislativo y jurídico, pero también un criterio ético desde la función pública. De ahí la importancia de que en esta investigación, que se tiene que abrir y realizar con sumo cuidado y con sumo respeto, el interés superior de la niñez sea uno de esos intereses que prioricen. ¿Qué quiere decir? Que frente a todo otro interés, el interés por la niñez, entendida en la memoria por Tadeo, pero también por toda la niñez en su conjunto, que podríamos considerarla agraviada en esta historia en términos del duelo nacional social del que les hablo, va a ser muy importante tener también el acceso a la justicia, tanto para Tadeo como para su familia. Y déjenme recordar el enorme poder reparador que tiene la justicia. Cuando hablamos de reparación del daño, a menudo esto se calcula en términos pecuniarios, pero nada más reparador que la justicia. Y me parece que en la memoria de Tadeo y por la niñez en este país, este acceso a la justicia, esta investigación tendrá que enfrentar una historia diferente del común denominador en las investigaciones por crímenes a la niñez, que es una inmensa impunidad de más del 95% de las carpetas de investigación cuando hablamos de delitos contra la niñez. La justicia tendrá entonces que imponerse en este caso, porque de otra forma la impunidad que esto genera no va a avanzar hacia las garantías de no repetición. Tenemos que hablar de la familia de Tadeo, tenemos que hablar también de él mismo y de toda la niñez como grupo social atacado a través de esta acción, y en ese sentido la impunidad tendrá que ser una de esas amenazas en la cultura política y procedimental mexicana que tendremos que tener muy clara que se deba de evitar. Desde Redim, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación y periodistas que han alzado la voz por este tema, que pese a que han pasado algunos días, no han dejado que el tema baje, y nos parece en ese sentido que el exhorto, la exigencia, la demanda de protección a las personas activistas y defensoras de derechos humanos y periodistas que están alzando la voz en este caso, y que ojalá lo sigan y lo sigamos alzando por mucho más tiempo, tiene que verse garantizada. Muchas gracias. Querida Tania, muchas gracias por eso. De acuerdo contigo en que Tadeo es un ejemplo de la voz de muchos y de cientos de niños. Nada más el fin de semana también hubo una niña de 10 años violada en Puebla y asesinada, y en el mismo momento en Morelos un chiquito de 6 años encontrado golpeado y asesinado. Entonces Tadeo sin duda hoy es, como bien lo dice Tania, el representante de cientos de niños que desafortunadamente pierden la batalla en manos de la violencia
en este país. Y con ellos está nuestro compromiso, con ellos y con ellas, y nuestra responsabilidad. Gracias, Tania. Le doy ahora sí la voz a nuestro compañero Juan Martín, quien nos estará platicando sobre el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República. Querido Juan Martín, te saludo y te abrazo con mucho gusto. Saskia, colegas, pues por supuesto nuestro acompañamiento y solidaridad en estos hechos, particularmente frente a las amenazas del gobernador Barbosa en contra de periodistas y pues ustedes, defensoras, que han estado pues no solamente acompañando este caso, sino a la propia familia de Tadeo. Pues bueno, todas y todos sabemos que este caso paradigmático nos desnuda nuevamente las fragilidades que tiene el Estado mexicano para garantizar la vida, la integridad y la justicia. Tenemos dos entidades federativas implicadas, la Ciudad de México, donde ocurre la exhumación del cuerpo de este bebé Tadeo, tenemos el Estado de Puebla, donde es encontrado su cuerpo, y en ambas entidades federativas encontramos poca voluntad política y disposición de las autoridades para hacer una investigación eficiente y expedita. El caso también lamentable de las comisiones de derechos humanos, la de Puebla y la Comisión Nacional, que en una primera aproximación hace el exhorto a la nacional para esta investigación. La Comisión de Derechos Humanos de Puebla, pues de manera inexplicable, pide que no intervenga la CNDH cuando tiene esta facultad. Y particularmente recuerdo e insisto, hay dos entidades federativas. Esto amerita que se pueda dar una atracción inmediata de esta investigación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como mandato constitucional en términos de su autonomía, pero también por las facultades que tiene otorgada en ley. Esto permitiría tener un panorama más completo de estas dos entidades federativas. Lo mismo tiene que suceder con la Fiscalía General de la República. Es pertinente la atracción, toda vez que aquí estamos previendo o imaginando escenarios de crimen posiblemente organizado. Vale la pena que esta investigación se haga también, decía hace un momento, de manera expedita, porque todo aquello que se tarde ya no es justicia. Es muy lamentable la poca voluntad que han mostrado hasta ahora, iniciando por el propio gobernador Barbosa, pero es una obligación legal de todas y todos quienes son funcionarios públicos en este momento de responder al interés superior de la niñez, al acceso a la verdad y a la justicia. Termino con la invitación a que recordemos que este caso paradigmático, que es cruel, que es atroz, como han comentado mis colegas, no es un caso aislado. Estamos en un contexto de deterioro de la vida institucional, de la vida social, y particularmente con altísimos niveles de impunidad y redes de macrocriminalidad, es decir, operadores criminales, políticos corruptos, dinero que fluye, que alimenta estas redes de poder. Y estas redes de macrocriminalidad están vivas, están latiendo y colocan en riesgo la vida de todas y todos los ciudadanos, especialmente periodistas. Y aquí ofrezco nuestra solidaridad y abrazo y duelo con los asesinatos de periodistas, la periodista asesinada ayer por la noche, y que precisamente es por eso tan grave la acusación y el señalamiento del gobernador Barbosa, porque generan estos ambientes que permiten y vinculan estos crímenes contra el periodismo y contra las y los defensores. Así es que agradecemos mucho esto, les invitamos a seguir exigiendo justicia y a sumarnos para que Tadeo, pues en su muerte ahora digna, pueda también su familia encontrar reparación integral dental. Muchísimas gracias. Querido Juan Martín, muchas gracias a ti por siempre estar al frente de estas causas. Y sí, un exhorto muy puntual a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se retraiga en considerar otra vez, ¿no?, el tomar este caso a sabiendas de que ya es un tema entre dos estados, y la complejidad, como dices tú, de las redes criminales que desafortunadamente están detrás de acciones como estas. Muchas gracias, querido Juan Martín. Y ahora le paso la voz a Paula Sara de la Fundación Organización Comunitaria por la Paz, quien nos dará una pequeña explicación de los cambios estructurales necesarios en un sistema punitivo para poder prevenir y apoyar los derechos humanos, más bien apoyar los derechos humanos. Gracias, Paula. Sí, Saskia, por la invitación. Sí, a mí me gustaría abordar como
más allá del caso Tadeo, si tomamos a Tadeo como un hito, creo que hacerle justicia a Tadeo también es buscar que hechos así no se vuelvan a repetir, y eso va más allá de dictarle sentencias a algunas personas, ¿no? Podemos prever que van a decirnos que en el caso Tadeo, varias de las personas involucradas, evidentemente en este tema, estaban ya en prisión, y entonces en vez de tener 100 años de sentencia tendrán 200, y seguramente algunas personas vinculadas a los custodios serán señalados como culpables, pero tenemos que señalar, y me parece que la parte fundamental de lo que Tadeo nos está mostrando y que ya no podemos voltear a otro lado es enseñarnos lo que pasa en las cárceles y hasta dónde puede escalar, y esta realidad que siempre queremos voltearnos a ver otro lado. No solo queremos voltear, sino que no nos dejan ver en esas paredes, no nos permiten ver qué es lo que está sucediendo. Y me parece muy importante que la sociedad conozca en general qué pasa con las cárceles y por qué las cárceles se están volviendo este espacio de replicación de violencia que escala esos muros para que aquí afuera la violencia siga, continúe y aumente, ¿no? Primero, y voy a mencionar puntos muy concretos y muy generales, las condiciones de hacinamiento en las cárceles, ¿no? Esta cárcel en particular tenía un 103% de hacinamiento, ¿no? Tenía una capacidad para 2,000 y tantos y tiene más de 4,000. Eso quiere decir que las personas no tienen ni siquiera un lugar para dormir, ¿no? Ya lo hemos relatado en algunos textos, pero hay personas que duermen amarradas a los barrotes, hay personas que duermen sentadas en los retretes del baño, entonces, entre cucarachas, ¿no? En condiciones totalmente indignas, ¿no? Las personas no están divididas entre personas que son culpables o inocentes, solo las divide un uniforme que generalmente los sentenciados usan en azul y los procesados usan en beige, pero están ahí juntos personas que están en proceso, que tal vez sean inocentes, con personas que tal vez tengan sentencias muy largas por delitos muy graves, ¿no? Y eso también es importante. No hay una división de delitos. Alguien que robó unos rines de un coche puede estar con una persona que tiene homicidios, que tiene trata de personas, porque además no hay, en realidad falta mucho para llegar a esta parte en la que los delitos federales en realidad se van a las cárceles federales, muchos están en los locales, ¿no? Entonces eso genera un ambiente muy complicado donde también hay unas condiciones indignas desde la comida que se les da, ¿no? Las personas que los cuidan, los custodios, tienen sueldos deplorables, viven en constante violencia, son ambientes sumamente violentos en donde falta muchísima dignidad, en donde hay horas, días y años de olvido, ¿no? Entonces, como sociedad, ¿qué esperamos que salga de ahí? ¿No? ¿Qué esperamos que suceda ahí? Y que las personas que salgan, o que salgan porque son liberadas después de cumplir una condena, o que salgan porque, como en este caso, logran pasar los muros para generar violencia afuera, pues ¿qué esperamos? Pues más violencia, ¿no? Me parece que es muy claro que estamos generando unos espacios violentos que no van a reducir la violencia, ¿no? Y, por ejemplo, una persona en México que comete el delito de robo tiene en promedio 10 años de prisión, ¿no? Imagínense 10 años viviendo ese tipo de condiciones, ¿no? Donde además hay consumos de drogas, hay muchísima corrupción, hay violencia entre los internos, hay violencia con las autoridades. Entonces, pues evidentemente no va a salir una persona mejor a la sociedad, ¿no? Va a salir una persona mucho más lastimada, mucho más rota, que también nosotros como sociedad hemos creado. Por eso creo que es importante y pertinente hacer el cuestionamiento social de qué es lo que todos de alguna manera tenemos de responsabilidad en que este tipo de cosas sucedan y qué debemos pedirles a las autoridades. Hace unos minutos el presidente le preguntaron en rueda de prensa sobre el caso Tadeo y él respondió que era un hecho condenable, que era falta de moral y que era culpa de los gobiernos neoliberales y que eso iba a cambiar. La verdad es que es culpa de los gobiernos neoliberales, mucho de esto lo hicieron los gobiernos neoliberales, pero hasta el momento no hemos visto una sola renuncia, no hemos visto ni una sola. O sea, el director del Centro de Puebla sigue ahí, el subsecretario del Sistema Penitenciario de Puebla sigue ahí, el gobernador, bueno, ni pensarlo, ¿no? Que va a decir, oigan, yo no he hecho nada en estos 3 años, esto está muy grave, podemos cambiar cosas que se pueden cambiar bastante rápido en temas de condiciones. Como pagarles mejor a los custodios, ¿no? Empezando por ahí, que no ha hecho este gobierno tampoco. Entonces, me parece que eso es muy importante. La alcaldesa de Iztapalapa no ha dado una sola declaración, ¿no? Como si los panteones no fueran responsabilidad de las alcaldías. Pues me parece como muy grave cómo se están como escondiendo, ¿no? De este tema que es súper grave.
dejarlo pasar, dejar que pase el escándalo, poner a 2 o 3 personas en la cárcel, que seguro ya están en la cárcel, más 2 custodios, y se acabó el tema. Cuando el tema es mucho más profundo y si no lo volteamos a ver, si no pensamos en soluciones, pues no, poco haremos. Les quiero contar nada más que hay una iniciativa constitucional que hicimos desde Ocupa hace un año y que firmaron 70 organizaciones civiles. Muchas de mis compañeras que están hoy aquí la acompañaron y la recibieron todos los partidos políticos, porque es una iniciativa para incorporar el derecho a la reinserción social en la Constitución, para que haya atención emocional en las cárceles, para que haya cultura en las cárceles, para que se reconozca el derecho a la reinserción de los que salen como un derecho, ¿no?, de sus familias, también de los hijos que viven estigma porque los padres estuvieron en la cárcel, para evitar que se reproduzca la violencia y la delincuencia en el país. Y la iniciativa no ha tenido hasta el momento, ni siquiera se ha dictaminado. Entonces, también un llamado al Senado de la República para que dictaminen esto, para que pongan el ojo no solo en la justicia por Tadeo, que tenemos que exigirla, sino también en los cambios estructurales necesarios para que esto no se repita. Gracias, Socia. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a quienes hoy nos han acompañado. Y antes de pasar a una sesión de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación para con la sociedad civil que está aquí representada en varias organizaciones, porque algunas hemos hablado, pero está Jimena Cándano de Reintegra, está Lisa Sánchez de México Unión contra la Delincuencia, está María José de La Bola. Hay varias organizaciones aquí representadas, las cuales agradezco que estén aquí también. Una reflexión muy puntual respecto a el entendimiento de las casi 300,000 personas que hoy tenemos privadas de su libertad, el 83% de las mujeres y el 80% de los hombres son mamás y son papás de menores de edad. Esto quiere decir que tienen el derecho a que sus hijos menores de edad ingresen a los centros penitenciarios en los días de visita, normalmente algunos días entre semana, algunos días en fin de semana. Tenemos en temporada normal, no pandémica, alrededor de 700 niños que nacen y viven en prisión con sus mamás y necesitamos empezar a que las autoridades generen protocolos puntuales para que quienes son menores de edad, que tienen contacto con el sistema de justicia penal, que tienen contacto con el sistema penitenciario, estén a salvo. Ya lo vivimos. En el Topo Chico en el 2016 hubo el asesinato de un niño por el contrafuego del motín que dejó a casi 50 personas asesinadas en Nuevo León. Ahorita en Reinserta estamos y hemos atendido unos casos de niños violados adentro de la cárcel que nacen y viven en prisión con sus mamás, niños de 2 años de edad, porque los agresores sexuales de menores están en la población general. Los países que tienen un sistema penitenciario más desarrollado tienen, por ejemplo, los agresores sexuales, especialmente de menores de edad, en áreas separadas, porque también requieren de un tratamiento distinto al que marca el 18 constitucional aquí en México. Es importante que las cárceles del país generen espacios libres de violencia para que los niños puedan fomentar una relación con sus madres, con sus padres, con sus familiares y no esté su vida y su desarrollo en riesgo. ¿Qué pasa si en un reclusorio donde no hay gobernabilidad, que es en el 80% de los reclusorios del país, entran menores de edad y estalla un motín? No tienes manera de sacar a los niños y a las niñas y a los adolescentes del penal. No la tienes. El protocolo determina que tienes que cerrar las puertas del reclusorio y nadie entra, nadie sale. ¿Qué pasa cuando tengamos a cientos de niños adentro del penal en un día de visita y esto pasa? ¿Quién registra? Una de las graves acusaciones que se tiene que hacer con el caso de Tadeo es ¿por qué no se registró que el niño que entró no salió? En una hipótesis donde este chiquito se le pagó a un custodio para que no revisaran al niño porque venía dormido, ¿no? Por decir una cosa, que esto se puede pasar, ten 50 pesos, ten 100 pesos, no me revises a mi niño, está dormido, me lo vas a despertar. Bueno, está bien, órale, pásale. Se tuvo que haber dado una ficha. ¿Cómo es que nadie registró que el niño no salió? ¿Cómo es que puede haber un bebé adentro de la cárcel y que lo desechen en un basurero y nadie se dé cuenta que el bebé no salió? Tenemos agresores sexuales de menores. El penal de Puebla especialmente tiene un alto índice de agresores sexuales de menores y tenemos que proteger a la infancia y que no la cárcel y la violencia normalizada en la cárcel sea un factor determinante. ¿Cómo se revisan a estos menores de edad? ¿Quién revisa a estos menores de edad que entran a la cárcel a visitar a sus mamás y a sus papás? ¿En qué condiciones revisan a estos niños? Que no exista la revictimización. Y para eso hacemos un exhorto muy puntual a los
a las autoridades del sistema penitenciario, no nada más de Puebla, de todo el país, que empiecen a implementar protocolos puntuales para la protección de niñas, niños y adolescentes que tienen la necesidad, tienen la realidad de tener que visitar a sus papás, a sus mamás, a sus tíos o a sus hermanos dentro de centros de reclusión, hacer protocolos puntuales para proteger a los niños que nacen en prisión y que por ley, como lo marca la ley de ejecución penal, tienen el derecho de estar con sus mamás hasta los 3 años de edad. ¿En qué condiciones están estos niños? ¿Qué realidad están viviendo estos niños y qué acompañamiento se le está dando a estos menores de edad? Un llamado a las autoridades puntuales a que implementen los protocolos necesarios y un llamado a los legisladores a que legislen a favor de las niñas, niños y adolescentes cuya realidad es estar cerca del sistema penitenciario, cuya realidad es estar cerca del sistema de justicia penal de este país. No podemos seguir revictimizando de esta manera. Gracias a los medios de comunicación, gracias a las autoridades que nos acompañan y también gracias a mis colegas, estos activistas que están aquí hoy, que están firmando esta petición que va al Senado, porque incluso con amenazas de gobernadores no están callándose, no nos estamos silenciando y no lo vamos a hacer. Y para eso pedimos que se nos cuide y pedimos que se nos apoye, no cerrando los micrófonos de estos temas. Gerson, te paso el micrófono para que... sí, gracias, Saskia. Tenemos 17 minutos, todas y todos también tenemos que tener otras actividades, entonces, por favor, pueden ir levantando sus manos, vamos a contestar de 2 preguntas en 2 preguntas, y les pido, por favor, que digan